La última cena. La conocemos desde niños. La hemos visto en pinturas, en películas, en vitrales. Pero hay un momento en esa noche que casi siempre pasamos por alto. Un instante que cambió el curso de la historia y que, si lo entendemos bien, nos revela algo que puede transformar nuestra fe para siempre. ¿Qué fue lo que Judas realmente hizo cuando Jesús le dio el pan mojado? No fue solo una traición. Fue algo más profundo, más íntimo y más aterrador de lo que imaginamos. Permíteme llevarte allí, a esa noche, para que veas con tus propios ojos lo que realmente ocurrió. Antes de continuar, quiero detenerme un momento. Sé que muchos de ustedes están viendo esto desde casa, desde su trabajo, quizás en un momento de silencio. Quiero que sepas que yo rezo por cada uno de los que se suscriben a este canal. Leo sus nombres en los comentarios. Los llevo en mi corazón. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia que busca la verdad con fe y razón. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para comprender el misterio de tu amor, incluso en la noche más oscura. Amén. Ahora adentrémonos en lo que realmente sucedió. La noche del Jueves Santo, Jerusalén bullía. La ciudad, que normalmente albergaba unos 80.000 habitantes, se hinchaba hasta alcanzar los 250.000 peregrinos durante la Pascua. El aire olía a cordero asado, a hierbas amargas, a pan sin levadura. En un aposento alto, cerca del cenáculo, un grupo de 13 hombres se reunía alrededor de una mesa baja. No había sillas, se reclinaban sobre cojines apoyados en el brazo izquierdo, comiendo con la mano derecha. Eso es importante porque la disposición de los cuerpos determinaba quién estaba al lado de quién. Jesús, como anfitrión, ocupaba el lugar de honor, y a su lado, en el lugar más cercano, estaba el discípulo amado, pero al otro lado, en el lugar de menor importancia, estaba Judas. No es una especulación. El Evangelio de Juan nos dice que cuando Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas, estaba sentado a su lado. Este detalle arquitectónico social nos muestra que Judas no era un extraño en la periferia. Era un íntimo, uno de los 12, alguien que estaba tan cerca que podía compartir el mismo plato. El acto de mojar el pan en el plato común y ofrecérselo a otro era una señal de amistad y honor. Era lo que hacía el anfitrión con un invitado especial. Jesús, sabiendo lo que Judas iba a hacer, le ofreció el pan mojado como un último gesto de amor, un llamado al arrepentimiento. Pero Judas lo tomó. Y entonces, dice Juan, Satanás entró en él. No fue un rayo ni un demonio visible, fue una decisión, un sí interior a la oscuridad. Jesús mismo le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Y Judas salió. Era de noche. Esa frase, era de noche, no es solo un dato cronológico. Es un símbolo. La noche de la ausencia de Dios. El momento en que la luz del mundo quedó a oscuras por decisión humana. Pero, ¿qué sabemos de Judas desde la arqueología y la historia? Los evangelios mencionan 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en aquella época. El campo del alfarero, comprado con ese dinero, ha sido identificado por algunos estudiosos en el Valle de Hinnom, un lugar de matanzas infantiles en el Antiguo Testamento. Hoy es un lugar desolado, pero las excavaciones han encontrado fragmentos de vasijas y tumbas antiguas que corroboran la tradición. Y hay más. En el Evangelio de Judas, un texto gnóstico del siglo II, se presenta a Judas como el único que comprendió el plan de Jesús. La Iglesia rechazó ese texto por herético, pero muestra que incluso los herejes sabían que Judas era central en el drama de la pasión. Sin embargo, el testimonio más sólido es el de los evangelios canónicos, que coinciden en los detalles esenciales. Judas entregó a Jesús con un beso, la señal de afecto convertida en señal de muerte. ¿Puede haber mayor paradoja? Yo mismo he estado en el huerto de Getsemaní, al pie del monte de los olivos. He tocado las rocas de aquel lugar. Son piedras calizas, aún calientes del sol de la tarde, ásperas al tacto. Allí, en la noche del jueves al viernes, la temperatura baja bruscamente. El viento agita los olivos centenarios. Puedes imaginar el sonido de las pisadas de los soldados, el brillo de las antorchas, el olor a sudor y a incienso. Judas se adelantó, besó a Jesús, y Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?» Amigo.
Incluso en ese momento Jesús lo llama amigo. Esa palabra en griego, etaire, es menos íntima que philos, pero sigue siendo un término de compañerismo. El amor de Cristo no se retira ni ante la traición más vil. Y ahora, antes de seguir, quiero compartir algo muy personal. Algo que no he contado antes en este canal. Cada mañana, antes de abrir los ojos del todo, tomo mi teléfono y abro una aplicación que me acompaña en mi oración. No es una moda, es una herramienta que transformó mi vida espiritual. En ella encuentro cada día los textos antiguos, los detalles arqueológicos de los que hablamos aquí, y una reflexión que me conecta con Cristo de una manera que nunca había experimentado. La uso antes de la misa, antes del café, antes de cualquier cosa. Se ha vuelto tan esencial como el breviario. He dejado el enlace en el primer comentario fijado. Échale un vistazo después de este vídeo. Te prometo que cambiará tu forma de comenzar el día. Volvamos a la noche. Después del beso, todo se precipita. Jesús es arrestado, llevado a casa de Caifás, después a Pilato. Pero Judas desaparece de la narración principal hasta su trágico final. Sin embargo, hay un detalle que a menudo omitimos. Judas no esperó a ver la crucifixión. Se ahorcó. El libro de los Hechos dice que cayó de cabeza y se reventó por medio. ¿Por qué ese final? Porque la culpa lo devoró. Él quiso devolver las monedas, pero los sacerdotes no las aceptaron. Y esa escena es terriblemente humana. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado deshacer lo que hicimos y nos hemos encontrado con que los demás no nos dejan? El arrepentimiento de Judas no fue un arrepentimiento sano, fue la desesperación del que no ve salida. Porque el arrepentimiento verdadero busca a Dios, no la muerte. Pero Judas se encontró solo, en la noche, sin el abrazo del que había traicionado. Aquí quiero detenerme un instante y dirigirme a ti que estás viendo esto. Tal vez en tu vida has experimentado una traición, o tal vez tú has sido quien traicionó a alguien. Quizás has sentido que Dios estaba en silencio, o que tu pecado era demasiado grande para ser perdonado. Quiero invitarte a que escribas en los comentarios lo que estás viviendo. No tengas miedo. Lee cada comentario y esta comunidad ora por cada uno. No estás solo. La noche de Judas no es la última palabra. Ahora, las pruebas. La profecía del Salmo 41, escrito por David unos 1000 años antes de Cristo, dice: «Incluso mi amigo íntimo en quien confiaba, el que compartía mi pan, ha levantado contra mí su calcañar». Ese verbo, levantar y calcañar, es una imagen violenta, es dar una patada al que está caído. Jesús mismo citó este salmo durante la última cena, refiriéndose a Judas. Pero hay más. El profeta Zacarías, en el capítulo 11, versículos 12 y 13, describe el pago de 30 piezas de plata y el campo del alfarero. Eso fue escrito unos 500 años antes de Cristo. Las probabilidades de que una sola persona cumpliera todas estas profecías son astronómicas. Y sin embargo, Judas las cumplió al pie de la letra, sin saberlo. No porque estuviera predestinado a condenarse, sino porque Dios, en su omnisciencia, había tejido la historia de tal manera que incluso la traición más negra servía a su plan de salvación. Los historiadores romanos también confirman el contexto. Tácito, en sus anales, menciona a Cristo ejecutado por Poncio Pilato bajo Tiberio. Josefo, en sus antigüedades judías, habla de Jesús como un sabio y de su muerte. Ninguno menciona a Judas, pero ambos corroboran que existió un movimiento mesiánico que culminó en una crucifixión. Y la arqueología nos ha dado el osario de Caifás, descubierto en 1990 en Jerusalén, que contiene los restos del sumo sacerdote que juzgó a Jesús. Todo esto encaja. Judas no es un personaje de leyenda, es un hombre histórico cuyo acto está documentado en múltiples fuentes independientes. Pero lo que más me impacta no es la evidencia externa, sino la coherencia interna del relato. Los evangelios no embellecen a Judas, no lo hacen un villano de opereta. Lo presentan como un hombre ambicioso, decepcionado, que quizás esperaba un Mesías guerrero y no un cordero manso. Se nos dice que era el tesorero del grupo, que robaban de la bolsa. Pero incluso eso es ambiguo. Tal vez Judas pensaba que al forzar a Jesús a actuar, provocaría su victoria. Su error fue pensar que Dios necesitaba ser empujado. Y ese es un peligro muy humano, querer que Dios haga lo que nosotros queremos, no lo que Él ha planeado.
Ahora, cuando miramos la última cena desde esta perspectiva, vemos que Judas no fue un mero traidor, fue un participante activo del drama del Éxodo. La palabra tradición en griego es paradidomi, que significa entregar. Jesús se entregó a sí mismo, Judas lo entregó a los sacerdotes. Hay una paradoja. La entrega de Judas fue parte de la entrega de Jesús, pero no es lo mismo. Jesús se entregó por amor, Judas lo entregó por codicia o frustración. El mismo acto, dos intenciones opuestas. Y es allí donde vemos la libertad humana y la soberanía divina entrelazadas. Dios no necesitaba a Judas para salvar al mundo, pero permitió que Judas actuara libremente, y de ese acto malvado extrajo el mayor bien, nuestra redención. Esta noche, la noche de la traición, es también la noche en que se instituyó la Eucaristía. Jesús tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, incluso a Judas. Sí, Judas recibió el cuerpo de Cristo esa noche. Y eso es algo que debería hacernos temblar. ¿Cuántas veces nosotros también recibimos la comunión mientras albergamos traición en nuestro corazón? Pero Cristo no aparta el pan de los pecadores. Al contrario, se da a ellos como medicina. Judas comió y bebió, pero no se transformó. El mismo sacramento que santifica a los creyentes condena a los que se acercan indignamente, dice San Pablo. No porque el sacramento tenga poder negativo, sino porque el estado del corazón del receptor determina su efecto. Quiero compartir una última pieza de evidencia que siempre me sobrecoge. En el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. Los líderes del Sanedrín que condenaron a Jesús desaparecieron. La ciudad fue arrasada. Pero los cristianos habían huido a Pella, al otro lado del Jordán, siguiendo la profecía de Jesús. Judas no vivió para verlo. Se suicidó antes. Si hubiera esperado, habría visto que su traición fue el catalizador de algo mucho mayor. Pero la desesperación no espera. Y esa es la lección para nosotros. Cuando caemos, debemos correr hacia la cruz, no hacia la soga. Y ahora llegamos al clímax. La pregunta que subyace a todo esto es: ¿qué hizo Judas realmente? Hizo lo que todos hacemos cuando preferimos nuestras expectativas a la voluntad de Dios. Pero la respuesta de Dios fue convertir esa noche en la noche santa por excelencia. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo aceptó la traición y la transformó en ofrenda. Por eso la noche de la traición es también la noche del amor infinito. Judas es el espejo en el que todos nos vemos reflejados. El discípulo que ama, pero que también falla, que sigue a Cristo, pero que también lo niega, que recibe el pan, pero que se atreve a venderlo. Así que te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, ¿has tenido un momento en tu vida en el que sentiste que estabas traicionando a Dios? ¿O en el que fuiste traicionado por alguien cercano? Tal vez esa herida aún duele. Quiero que sepas que Jesús no te rechaza. El mismo que dijo amigo a Judas, te dice a ti, amigo, ven a mí. La noche de la traición no es la última palabra. La mañana de la resurrección lo es. Antes de terminar, quiero dejarte algo muy importante. Todo lo que hemos visto hoy, las profecías, los detalles arqueológicos, el drama humano, no puede quedarse solo en un vídeo. Necesitas llevarlo al día a día. Por eso he dejado en el primer comentario fijado el enlace a esa aplicación que uso cada mañana. No es un producto, es una herramienta que me ha ayudado a no olvidar nunca el misterio de la pasión. En ella encuentro cada día una pieza de las Escrituras, un dato histórico y una oración que me conecta con el Cristo de la Última Cena. Si no revisas ese enlace, te estás perdiendo la oportunidad de hacer que esta verdad sea parte de tu vida cotidiana. No la dejes pasar. Y ahora, si este vídeo te ha hablado al corazón, suscríbete. Me tomo esto muy en serio. Cada semana profundizamos en las raíces de nuestra fe, con rigor histórico y amor pastoral. Y una cosa más. Piensa en una persona, solo una, que esté pasando por un momento difícil, que se sienta solo o traicionado. Envíale este vídeo. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. Podría ser tú el instrumento de Dios
para traer luz a su noche. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. Amén.